Constantemente hay muchas voces que nos están hablando, ¿verdad? Constantemente hay muchas voces. En el hogar, por ejemplo, los niños que están aquí, mijo, bájese eso. Por ejemplo, en el hogar, normalmente, por ejemplo, los niños que están aquí podrían decir que a veces hay muchas voces. Por ejemplo, la voz que del papá y de la mamá. Y a veces esas voces a veces lo pueden confundir, porque lo que diga el papá puede ser que no sea lo mismo que diga la mamá y viceversa. Que el niño dice, bueno, pero al fin, ¿a cuál voz voy a escuchar? También cuando crecemos, escuchamos diferentes tipos de voces. Muchos amigos que nos hablan de una forma y otros de otra. Y así sucesivamente, constantemente estamos escuchando varias voces. Ahora, después somos nosotros los que tomamos la decisión de elegir cuál voz vamos, obviamente, a obedecer. En lo espiritual es exactamente también lo mismo. Y precisamente el título de la lección, de la reflexión en el día de hoy es las dos voces. Las dos voces. Y aquí quiero hacer primeramente una aclaración. Vamos a mirar las dos voces, haciendo referencia, aquí pues quise ilustrarlo con esta lámina, ¿no? Entre esa voz que representa el malo, el maligno, y esa voz acá que representa el bueno. Siempre hemos escuchado hasta películas, novelas de esas dos voces, del ángel bueno y del mal, ¿verdad? Pero vamos a mirar en la palabra de Dios en qué momento nosotros comenzamos a escuchar esas dos voces y cuál es la voz que debe primar en cada uno de nosotros. Obviamente, cuando hablo de estas dos voces me refiero a dos influencias. No estoy hablando de voces audibles. ¿Listo? Quiero que quede claro eso. No estoy hablando de voces audibles, ni voces como si algo que no. Hago referencia a influencias que vemos en este mundo. Muy bien. Si vamos a Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17, desde el principio hay dos voces, que es donde ya voy a comenzar a ilustrar, que normalmente podemos ver, o dos influencias desde el principio. Y vamos a ver esas dos influencias y esas dos voces a las cuales hago referencia. Y al terminar esta lección, vamos a darnos cuenta cuál es la que está tomando supremacía con nosotros y cuál es la que debería realmente tener. Entonces el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios ¿a quién? Al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es una voz. ¿Esa es la voz de quién? Dígalo, ¿de quién? De Dios. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios que fue el creador, el diseñador del hombre. Y Dios aquí le está diciendo al hombre que de todo árbol del huerto podría comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo iban a comer. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente iban a morir espiritualmente. Esa es la voz de Dios, ¿verdad, don Erly? Esa es la voz que vemos desde el principio. La voz de Dios que está procurando de que el hombre tenga vida. Es la voz que está procurando de que el hombre pueda de una forma u otra obtener lo que realmente necesita, que es la vida. Listo, esa es la voz de Dios, pero sigue diciendo el capítulo 3, vayamos ahora al capítulo 3, versículo del 1 al 8. Listo, entonces ya sabemos ya conocemos esa voz de Dios, pero sigue diciendo versículo 1, pero la serpiente, entonces sabemos que la serpiente aquí solamente es una figura para representar ¿a quién? A Satanás. Y vamos a mirar entonces qué pasa. Más que todo, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, la voz de Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa es la voz de Dios. Sin embargo, sigue diciendo la serpiente, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Verdad, Valeria? ¿Qué hace la serpiente aquí? ¿O esa voz del enemigo? ¿Va en contra de quién? Dios. De la voz de Dios, ¿verdad? Va en contra de la voz de Dios. No van a morir. O sea, es decir, que esa voz de Dios en realidad es que mentira. No. Sino que, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero antes, ¿cómo le parecía a ella ese árbol? Malo, ¿verdad, Daniel? Le parecía malo cuando la voz de Dios le había dicho que estaba mal, le parecía malo. Pero ahora, ante la voz de la serpiente, del Satanás, ¿cómo le parecía? Bueno. Dice que vio que era bueno. Entonces, lo primero que estamos mirando aquí, quiero que como que me vayan siguiendo, cómo la voz de Satanás, repito, no una voz audible en estos momentos, sino la influencia de Satanás, como vamos a seguir viendo, hace de que realmente lo que Dios considera que era malo, ¿cómo es ahora? Bueno, ¿verdad? Listo. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, que es una de las consecuencias del pecado, querer cubrir o querer escondernos ante la presencia de Dios. Pero entonces vemos esas dos voces desde el principio. La influencia de Dios que busca que hagamos lo bueno, y la influencia de Satanás que busca siempre ir en contra de lo bueno de Dios. La pregunta es, ¿cuál de las dos voces es la que, o cuál de las dos influencias es la que está gobernando mi vida? Por eso, si volvemos nuevamente a la imagen, porfa, coloqué abajo. Bueno, ¿cuál obedeceremos? Ya coloqué una pregunta en la parte de abajo. ¿Cuál vamos a obedecer? ¿Listo? ¿Cuál vamos a obedecer? Bueno, seguimos. Gracias, hermano. Bien. Vayamos, si vamos al libro de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Precisamente entonces, vemos lo que se nos dice. El ladrón. ¿Y a qué hace referencia allí el ladrón? Exactamente, Satanás. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos a esas dos influencias allí, esas dos voces. La voz de Dios que busca ¿qué? Dar vida, y la voz o la influencia del enemigo que busca causar la muerte. Entonces, ¿cómo operan esas dos voces? ¿Cómo operan esas dos voces? La voz de Dios a través de sus enseñanzas, como lo vamos a mirar. ¿Cómo opera la voz de Dios o la influencia de Dios? A través de sus enseñanzas, a través de su palabra. Ahora, ¿cómo opera la voz del diablo, la voz de Satanás? Alguien podría decir, o sea, ¿será que viene Satanás y le habla a uno?
¿Será? No, ¿verdad? ¿Será que viene Satanás y le habla a uno del oído? No hagan lo malo. ¿Será Valeria? No, ¿verdad? ¿Cómo entonces opera? Opera a través de la influencia que vemos en el mundo. Desde el momento, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Satanás ¿qué ha buscado? Influenciar al hombre de una manera negativa, desde luego, y causarle la muerte espiritual y que desobedezca los mandatos de Dios. Entonces, la voz de Dios nos la podemos ver, o la influencia de Dios, a través de su palabra, que nos invita, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Entonces, hago entonces ahí esta acotación. Entonces ya sabemos, queda claro, ¿verdad, hermana Luz Mario? Queda claro de que cuando hago de las dos voces, no hago referencia a una voz audible. ¿Por qué? Si nos vamos a Hebreos, y quiero también como que dejar claro eso, no, si quieres déjalo allí, y yo puedo, bueno, Hebreos capítulo 1, ¿cómo nos habla Dios? Porque alguien puede decir, o sea, es decir que el hermano Andrés aquí está diciendo que esas dos voces son reales, o sea, es decir que Dios nos habla con una voz audible y el diablo también nos habla con una voz audible. No, estoy haciendo referencia a las influencias. Por eso quise ir al Génesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice cómo nosotros nos habla Dios, cómo nos influencia. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días, estos días finales, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y las palabras del Hijo están reflejadas en la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, la influencia o la voz de Dios la vemos a través de las enseñanzas de su Hijo, las cuales están aquí en su palabra. Como la influencia o la voz de Satanás la vemos o la percibimos en lo que vemos actualmente en el mundo. Entonces vamos a mirar, hermanos, amigos, lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que nos deja claro esa influencia de Dios. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 20, bueno, ahí está todo, muy bien, gracias hermano. Entonces, esta es la influencia de Dios. Amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, entre otras cosas. Esa es la influencia que vemos Dios como a través de su espíritu. Y sabemos que obviamente la espada del espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Hermano Luis lo decía en la introducción. Cómo nosotros su espíritu, o cómo nosotros tenemos el espíritu de Dios. Obviamente cuando nos bautizamos para el perdón de los pecados, pero también cuando nos influenciamos a través de su palabra. Ahora, ¿cómo entonces nos vemos influenciados ante la voz del diablo, ante la voz del enemigo? ¿Dónde vemos su influencia? Si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y eso lo vamos ahora a contraponer también con lo que dice Gálatas. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si retrocedemos al versículo, aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ahora, ¿qué hace referencia a los deseos de la carne aquí? Hace referencia a lo mismo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí estamos viendo dos influencias: el espíritu, la carne, también reflejada como el mundo. ¿Listo? Dos influencias, dos voces, si me permiten el término. La una, obviamente, que refleja a Dios, y la otra que refleja al enemigo. La pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál de las dos voces estamos obedeciendo? ¿Cuál de las dos voces estamos de una forma u otra siguiendo? ¿Cuál de esas dos voces? Muy bien, vamos a seguir meditando en ello. Entonces nos queda claro de esas dos voces, de esas dos influencias que podemos nosotros estar teniendo. ¿Cuál de ellas es la que está ganando? Segunda de Corintios capítulo 11, por favor. Vamos a seguir mirando y analizando en la palabra de Dios acerca de estas influencias en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 11. Vamos a leer primeramente el versículo del 1 al 4. Los corintios, a pesar de que habían conocido la palabra de Dios, a pesar de que habían conocido el evangelio de Cristo, vamos a mirar en estos versículos. Vamos a leer primeramente del 4 al 11, del 1 al 4 y luego del 13 al 15. Estaban haciendo caso a dos voces, a dos influencias. ¿Y qué es lo que quiero que le prestemos atención? De que quizás nosotros también como cristianos podamos también en algún momento también estar influenciados por esas dos voces. Vamos a mirar esa primera voz o esa primera influencia. Leamos por favor los versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos en Corinto, en su segunda carta: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, y precisamente pone como referencia lo que vimos en Génesis capítulo 2, versículo 15 y el capítulo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cuál fue la primera voz que recibieron los de Corinto? ¿La voz de quién?
de Dios, a través del apóstol Pablo, específicamente la voz de ¿qué? Del evangelio puro de la palabra de Dios. No sé si me están prestando atención. ¿Listo? Al del evangelio de Dios. Esa fue la primera voz. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando aquí a cristianos. Le está hablando a ellos. Y él está diciendo le está diciendo que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis que recibido. ¿En qué momento lo recibieron? Cuando se bautizaron para el perdón de pecados, obedeciendo la fe en el evangelio de Cristo. U otro que evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces quiere decir de que aquí habían dos voces, los cuales los corintios estaban ¿qué? Siguiendo. Vamos a ver específicamente cuál era. Es decir, que habían falsos maestros, falsos apóstoles, que habían venido predicando ¿qué? Otras enseñanzas, otra doctrina que no era la de Cristo, y ellos lo estaban ¿qué? Tolerando. Ellos lo estaban tolerando. Específicamente, si vamos ahora al versículo 13 al 15, por favor. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos allí de que estos hermanos en Corinto estaban siguiendo ¿qué? Estaban prestando oído a ¿qué? A otra voz que no era la voz de la sana doctrina de Cristo. Estaban siguiendo otras voces. Y obviamente eso lo llevaba porque era una iglesia que estaba súper confundida. ¿Verdad? No quiero detenerme en ello, pero hago referencia a que realmente hay que tener mucho cuidado. Y lo que dice el versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por ello es tan importante, hermanos, y todos aquellos que nos visitan y que están aquí, que seamos muy atentos, que le prestemos atención a qué voz realmente estamos escuchando. Hay muchos que se dicen ser apóstoles de Jesús, muchos que se dicen que son maestros, pero que realmente no están predicando realmente lo que Dios está mandando. Y quizás muchas veces como cristianos nos podemos ver influenciados por ello, y eso nos puede llevar inclusive a alejarnos de la verdadera palabra de Dios. Entonces, vuelve nuevamente y bien. ¿Cuál de las dos voces estamos obedeciendo? La voz de... ¿Cuál? Esa debería de ser mío. Esa debería ser la respuesta. La voz de Dios. Pero sabemos que lamentablemente, si no estudiamos su palabra, si no prestamos atención a lo que, por ejemplo, en el día de hoy les estoy hablando, puede llegar a que en algún momento determinado terminemos obedeciendo la voz del diablo. Bueno, seguimos entonces. Ahora, para concluir, quiero que entonces ya hemos visto cuáles son esas dos voces que hago referencia a la influencia. Ya hemos mirado un ejemplo práctico de los hermanos en Corinto, que ellos habían recibido el verdadero evangelio a través del apóstol Pablo, pero que estaban prestando atención y tolerando otra voz que no era la de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente a la voz del diablo? Aquí pues yo estaba colocando esta figura, y si alguien ve la figura allí, podría decir que la voz que está mandando allí es la voz del enemigo, ¿verdad? Obviamente no tiene ninguna relación, solamente es la imagen. Pero sí hay que prestarle atención y darnos cuenta realmente cuál es la voz o la influencia que estamos teniendo. Entonces vamos a leer, y para que obviamente eso lo tengamos presente, vamos a leer en la palabra de Dios cómo podemos hacerle frente a la voz de Dios. Y lo vamos a ver
a través del mejor ejemplo que podemos tener. ¿Y cuál es nuestro mejor ejemplo, doña Nancy? Excelente. Ese es nuestro mayor ejemplo. Nuestro Señor Jesús nos va a mostrar, obviamente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13, cómo entonces podemos hacerle frente a la voz del diablo o su influencia. Entonces vayamos al libro de Lucas, capítulo 4, quise... Lucas capítulo 4, versículo del 1. Vamos a leer primeramente desde el versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo creo que ya algunos sabrán que hago referencia a la tentación de Jesús, ¿no? Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo. Entonces aquí vamos mirando la influencia de amigo. Insisto, hoy el diablo no nos va a hablar audiblemente. Eso está claro, y aquellos que quieran estudiar el por qué anteriormente sí y ahora no, lo podemos estudiar con mucho gusto. Pero queda claro de que hoy no va a ser, pero sí su influencia. Pero vamos a sacar unas aplicaciones de aquí, de estos versículos. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Primera, ¿qué? Tentación. ¿Cuál es la situación que estaba viviendo el Señor Jesucristo en esos momentos? ¿Estaba con qué? El diablo estaba allí. Pero entonces Jesús estaba con qué? Con hambre, ¿verdad? Estaba con hambre. Tenía una ¿qué? Necesidad física. Una necesidad física que podemos tener todos en algún momento, ¿verdad? Una necesidad física, hambre. Entonces, ¿qué hace él? En su influencia, utiliza esa situación, ¿para qué? Para tentarlo. ¿Con qué? Bueno, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en ¿qué? En pan. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Jesús respondiéndole dijo, ¿será? Puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Déjame pensarlo. Voy a tomarme unos días para pensarlo. No, que no me está viendo nadie, ¿no? Me lo como, un pan y... ¿Será que dijo eso, don Erling? Sí, pero entonces el punto aquí, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Le habló a través de la escritura y no se puso a filosofar con el diablo. Hermanos, una de las cosas por las cuales muchas veces caemos y tenemos o tendemos a escuchar la voz del diablo es porque nos gusta mucho filosofar con la influencia. Lo que Dios ha dicho que está bueno, está bueno. Y lo que Dios ha dicho que está malo, está malo. Y cuando nosotros no sabemos, digamos que hacerle frente a ello, tener la firmeza, la determinación de decir, esto está mal, obviamente eso nos va a llevar a pecar. Jesús, por eso lo que le estoy diciendo solamente lo estoy como una forma de llevarlo a que Él no se puso a filosofar. Él no se puso a decir, ¿será? No, dame un momento. No, de pronto, quizás, o salirse por la tangente. No, escrito está. O sea, Él citó ¿qué? La palabra, en este caso las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando el pecado, cuando la tentación, cuando la influencia del diablo a través de este mundo pecaminoso, de muchas formas puede llegar, no podemos ponernos a filosofar. Tenemos que resistirlo con la palabra de Dios. Porque en el momento que nosotros lo empezamos como que a darle como... De hecho, la Biblia dice que
que no podemos, que Satanás, no podemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Sus maquinaciones. Entonces Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y ya, punto. Fin de la conversación. Pero sigue diciendo, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. O el mundo y su influencia no va a quedar ahí, sino que ¿qué va a pasar, hermana Jessica? Exactamente, va a continuar, ¿verdad, Daniel? Hermana Jessica. Y le llevó el diablo ¿a qué? A un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Y aquí está. Dios, el diablo, dice la palabra de Dios, inclusive Jesús le dijo, el príncipe de este mundo. Ahora, no es que Dios haya perdido entonces el gobierno, que Dios no sea soberano, no, pero pues por la influencia de que muchos lo han decidido obviamente seguir, por eso tiene esa potestad, pero no es que sea mayor que Dios, eso está claro, ¿listo? Por eso dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Por supuesto, ha sido entregada porque desde el principio hasta nuestros días, lamentablemente, ¿qué está haciendo el mundo? Entregarle esa influencia. Bueno, el mundo. Nosotros como cristianos debemos esforzarnos para que eso no suceda. Pero entonces la segunda tentación, ¿cuál es? La gloria, la fama, el poder. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Precisamente eso. Poder. ¿Cuántas personas deberían de estar aquí en estos momentos con nosotros? Muchas. ¿Cuántas personas se le ha predicado el evangelio y han decidido, aunque saben, precisamente dicen que no? ¿Por qué? Porque no les conviene salirse de un grupo religioso donde de pronto tiene mucha más fama, más popularidad, o porque quizás no les conviene porque tienen que dejar su influencia económica, o porque ya no van a tener la fama, etcétera, que han tenido. Pero entonces, versículo 7, ¿qué pasa? Bueno, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, ¿será un poquito de fama? Vete de mí, Satanás, porque, y vuelve y juega nuevamente, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 9, no se quedó allí, volvió a contraatacar. Lo que nos está mostrando de que porque obtengamos una victoria, no quiere decir de que ya, dice la palabra que el cree está firme, mire que no caiga. A veces obtenemos una victoria y ya creemos de que ya no la ganamos. No, debemos estar muy atentos y ya vamos a mirar al final. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Tercera tentación, el querer tentar a Dios. Muchas veces queremos tentar a Dios, hacer cosas que Dios quizás no nos ha pedido que hagamos, pero creemos de que Él obviamente lo va a aceptar. Versículo 10. Satanás, esto no está diciendo porque escrito está. Satanás le cita las escrituras a Jesús, se las cita. A sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Y esto dónde está? Salmo capítulo 91. Salmo capítulo 91 está esto. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Versículo 11. Y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Bueno, pero dicho quiere decir escrito está, ¿no? Aquí cambia, pero escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. 3 veces, 3 tentaciones. Y en las 3 ocasiones
escrito está. Escrito está. Le citó la palabra de Dios, hermana Nubia. Eso hizo el Señor Jesucristo y es lo que tenemos que hacer nosotros. Perdón, y con autoridad, exactamente, y con autoridad. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado esta tentación, se apartó de él y no le habló más por un tiempo. Me gusta este porque aparte de Mateo, y no sé si este deja claro de que acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, que volvió en algún momento a contraatacar, ¿verdad? Exactamente, siempre va a estar contraatacando. Pero entonces, el común denominador de la tentación, de cómo el Señor Jesús pudo resistir la voz de Satanás, fue, y si la tengo que definir con dos palabras, sería escrito está. Con eso podía yo definir, escrito está. Entonces, hermanos, amigos, la única forma que nosotros podamos resistir, hermanos, si vamos nuevamente a la imagen, por favor, podamos resistir la voz de Satanás y no ver o vernos en algún momento de que realmente el enemigo es el que está tomando control de nuestra vida, es que sea la palabra de Dios la que tome control de nuestra vida. Es muy importante meditar en el dolor y en el daño que le hacemos a todos aquellos que de una forma u otra, por nuestras acciones, nuestros pecados, pueden verse afectados. Que Dios nos ayude para que esas dos voces, esas dos influencias que hay en nuestra vida, obviamente la podamos ganar obviamente la voz de Dios.